Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes en este espacio del café filosófico que tanto disfrutamos y que tanto anhelamos también de poder compartir a su lado en este espacio que podemos reflexionar sobre distintos temas a la luz de la filosofía. Bienvenidos todos los que nos acompañan desde Medellín, los que están en Colombia, los que están en los distintos lugares del mundo que se conectan con este espacio. Es una gran alegría para mí estar con ustedes y sobre todo estar en compañía de la maestra Tita Llano. Tita, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge Iván. Sí. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué tal tu creatividad? Una semana muy creativa, sí, a mí yo no paro, a veces no duermo de crear cosas y me encanta que la gente me ponga a crear cosas y me cuente sus cosas y yo invente y me haga sus propuestas y yo le vendo sueños a la gente. Vea. Sí, me gusta. No lo dudo. Me gusta. Y qué bueno, me alegra mucho, pues realmente muchas cosas me dejó este tema, Qué muy bueno, pensativo, grandes gustó? reflexiones. Sí. Tuve la oportunidad de compartirlo esta semana pues en un espacio de parejas que tenemos aquí en Monticello y fue muy enriquecedor. Y bueno, esperando el complemento porque hoy tenemos la segunda parte. Sí, tú me invitaste yo dije, bueno, ¿te gustó desde que me invitaste a segunda parte? Yo quiero hacer una advertencia seria al respecto porque es un tema, bueno, ahorita la advertencia. El otro jueves 17 de noviembre, o sea, el día antes de nuestro café, nuestro próximo café, tendremos que celebrar el Día Internacional de la Filosofía. Que la UNESCO siempre lo propone para el jueves en que supuestamente Sócrates bebió la cicuta para ser coherente. Mira, así es. Por la coherencia, entonces... Así que el próximo café nos vamos preparando para exacto. el otro viernes, celebración del jueves anterior, el viernes 18, entonces el jueves 17. ¿Y qué nos recomiendas para ese 17 desde ya? Uy, pero fiesta. Lo que cada uno, ese día, bebida libre, lo que cada uno diga, esto para mí es la fiesta, sí, esto para mí es la fiesta. Qué bueno, así será entonces, para que se vayan programando. Por lo pronto, hoy nuestro tema del día es la creatividad, segunda parte. Vamos a continuar con este tema tan interesante que iniciamos hace 8 días. Siempre pues que tenemos una segunda parte, me gusta hacer la invitación que si no se lo vieron, busquen en YouTube Monticello Casa de Espiritualidad, buscan las listas de reproducción, allí bajan hasta la de Café Filosófico y están todos los cafés, ya llevamos más de 100 cafés. Realmente hemos cumplido el propósito que nos hemos propuesto y estamos muy contentos con eso y muy contentos con su respuesta y su compañía. Entonces ahí van a encontrar el café de la creatividad para que lo busquen y entren pues como en tónica con lo que vamos a hablar hoy. Simplemente un recuerdo, ¿cierto? Antes de ir con la música y con la bebida de esta noche, que parece que le hacemos honor a México la semana pasada, pero no nos dio por tomar tequila la semana pasada que estábamos haciéndole honor, pero siempre hacemos honor a todos los países que queremos. Sí. Exactamente, sí. Entonces o sea, me gustó mucho como iniciamos ese día, que la necesidad es la madre de la invención, ¿sí? Y cómo efectivamente cuando hay una necesidad es que uno inventa, ¿cierto? Crea cosas nuevas y ahí es donde empieza a aplicar pues como la creatividad. Y como la creatividad rompe, quiebra, abre, ¿cierto? Algo distinto, por eso es disruptiva. Esa es como la base de lo que vamos a hablar. Luego pues tuvimos la oportunidad de los 4 niveles de la creatividad: la invención, el descubrimiento, la innovación y la recursividad. Me encantaron pues eso, lo que te decía ahorita con el grupo de parejas lo pudimos desarrollar y una reflexión muy interesante. Para terminar pues hablando de que me gustó mucho esa frase, ¿no? El creativo responde de manera adecuada a una situación nueva o responde de una manera nueva a una situación de siempre, ¿sí? Y yo creo que desde allí era donde estaba pensando mucho el tema de la creatividad. Ahorita pues haré como algunos apuntes también de la reflexión que tuvimos esta semana en este grupo. Pero entonces que esto sirva como un abrebocas para este tema y también junto a la música y esta bebida de esta noche. Esta bebida, este tequilita tan lindo, esa creatividad pues de, imagínate, inventar pues igual que añejar, pues que sacar una bebida de la papa, del maíz, añejarla, pisar las uvas. Es que hay mucha creatividad en todas estas bebidas, ¿no?
Bueno, un tequila, salud, Salud, está muy ¿no? bonita. La Catrina, por aquello de sí. mi moñita, de mi coronita, De de mi ese diadema, que te la veía semana súper pasada. Y la música, hoy nos fuimos con España. Y La olé. música es flamenco, pero flamenco sinfónico, guitarra de Óscar Herrero, español, en el concierto que en Venezuela le hacen, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, le hace en 2014, un año después de que falleciera, espero no equivocarme en las fechas y porque es hace 8 años, 2014 es hace 8 años, ¿verdad? Así es. Entonces, un año después de que falleciera Paco de Lucía, el guitarrista famoso que falleció en Playa del Carmen, México, de un infarto del miocardio con menos de 70 años, estoy segura. Entonces, es el homenaje a las piezas flamencas de este guitarrista español. Y pues me gustó traer flamenco y pues sinfónico para que no haya pues las voces del cante, porque para empezar ahí con eso hablando del perfil de la persona creativa, que fue algo que me pediste, ¿sí? Sí, sí. Que el flamenco tiene muchas influencias, pues que es andaluz, siglo XVIII, pero viene con los gitanos, lo crean los gitanos y tiene influencia, al ser ellos gitanos nómadas que recorren, un poco a la manera de Alejandro Magno, que ya hemos referido varias veces. Hay temas que a mí no me molesta repetir. Entonces, ellos al ser gitanos van recogiendo, y hay mucho de árabe en el flamenco, de africano, del mismo pues pueblo andaluz, y de indio, incluso de la India. Entonces hay aspectos del flamenco que se reconocen en el cante, en la fuerza, en el sello, en la sensualidad. Cada uno dice, esto es herencia de tal y tal cultura. Entonces es muy bonito pensar lo creativo, esa fusión, o sea, es un invento con base en otras cantidad de expresiones musicales y corporales de otras geografías, y hacemos esto nuevo, o sea, combinamos cosas, como lo veíamos, la invención en algo que antes no existía, pero es un invento con cosas que ya existían y que ellos van recogiendo. Igual sucede, por ejemplo, con el tango, pero otro día, no sé si cuando solamente una vez hemos escuchado tango también lo referimos, que el tango no es una cosa así que nace en Argentina, sino que eso bebe de otras fuentes, inclusive pues italianas. Entonces es muy bonito el ejercicio de creatividad, porque la persona creativa es una persona que va más allá de las fronteras, que es capaz de integrar, de recoger, sobrepasa los límites, pero en el buen sentido de la palabra, en este caso. Yo aquí sí quiero hacer la advertencia, porque el tema de la creatividad, que pues, no sé por qué no lo había tocado antes, es un tema que a mí me ha apasionado, al que me he dedicado parte importante de mi vida, un libro mío bellísimo, se llama Formación de Pensadores Bilaterales. Es un libro, es un manual de creatividad hecho hermoso, de unas 300 páginas. Lo publicó el SENA aquí en Colombia, hace como 30 años. O sea, es un tema pues al que yo me le he dedicado, a trabajar más en empresas que en educación, por extraña razón, muy extraña razón y no bonita razón, porque la educación no está trabajando en eso. Entonces, como yo me le he dedicado, podemos confundir un poco a la gente y ponerle ese toque alegre, triunfalista a la creatividad, porque es una capacidad humana. Sí, Jorge Iván, pero es una capacidad humana para el bien y para el mal. Pues hablamos todas las bellezas que podemos hablar de la creatividad la semana anterior, y este viernes son para el bien y para el mal. Una persona embustera, llamamos mentirosa, tiene mucha creatividad. Astuta, ¿no? Una persona sagaz, que busca la estrategia, el camino. Una persona que manipula a su víctima, cómo crea. O sea, por ejemplo, una característica de la creatividad es la intuición, y la intuición, si recordamos a Husserl y a
Stein, en esos cafés que le dedicamos hace 2 años a la empatía, a la simpatía. Entonces la intuición está muy cercana a la empatía, el pensador creativo es intuitivo, y uno dice, pero entonces un creativo malvado es empático. No, pero sí es capaz de ponerse en el papel de la víctima para poderle ir llevando y manipulando y embaucando y estafando, y el abuso, por ejemplo, psicológico invisible. O sea, hay mucha creatividad en la maldad, pero eso no le llamamos empatía, eso no le llamamos tampoco creatividad. Pues, pero hay que alertar sobre eso, que tristemente la inteligencia, ¿para qué la usamos? Es que el delincuente y el malvado son inteligentes. Qué pesar que Sócrates, yo creo que la neurología no le dio la razón, la psiquiatría tampoco. Uno trata a la luz de la fe, a la luz de otras creencias, de otros motores espirituales que uno puede tener, de otras prácticas sociales más constructivas incluso, de pensar como Sócrates, que ya que hablaremos de Sócrates por la otra semana, que sí, que es que son malos porque no conocen, o sea, no conocen el bien y el mal, o sea, son malos por ignorantes. No, pues que la inteligencia, que no siempre es así Sócrates, que el malo puede ser muy, 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 muy inteligente, no es por tontito que es malo, que era un poco lo que decía Sócrates. Y eso nos permite la compasión, a ti y a mí que la practicamos, tú que la enseñas, pues qué pecado decimos en Colombia, o sea, qué lástima esa persona, no sabe de eso. Inclusive a la luz de la fe decimos, pues qué lástima porque no conoce el Dios que nosotros conocemos, el Jesús que nosotros conocemos, nosotros hemos visto, ¿cierto? Ustedes que han visto, algo así dice Jesús, pero no, la neurología y la psiquiatría no da la razón a eso, y la inteligencia se puede usar para mucho mal, y la capacidad, que es la creatividad por excelencia del ser humano, que inclusive a la luz de la espiritualidad, y una espiritualidad cristiana se diría, es lo que nos hace co-creadores del reino, ¿sí? O sea, Dios nos ha hecho y nosotros seguimos haciendo, gracias a esa inteligencia plasmada en esa capacidad llamada creatividad. Pero todo lo bueno y todo lo malo lo podemos hacer con eso. Es muy triste. Entonces, ahora que vamos desgranando esas cualidades de la persona creativa, uno dirá, eso también lo tiene el malo. Eso lo tiene el malvado, eso lo tiene el villano, eso lo tiene el delincuente, eso lo tiene el cruel, eso lo tiene el maltratador. Exacto, ¿no? Incluso nosotros mismos, pues evidentemente eso que tú describes, sí, y ese tipo de personas, digámoslo así. Sí. Pero uno de los exámenes que yo hacía esta semana, que te dije que estuve pensando mucho el tema de la creatividad, es cómo a veces se utiliza para no hacer cosas buenas, para desde lo oculto, ¿sí? Es que es todo esto que estás describiendo, ¿no? Yo mencionaba la astucia por la famosa cita bíblica de Jesús, ¿cierto? Como los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de la luz, ¿no? Y hasta en esas cosas uno tiene que pensar cómo estoy utilizando la creatividad, que pues podríamos decir que es una virtud, ¿cierto? Es una capacidad, ¿no? Que era lo que mencionabas ahorita y fue de las conclusiones de la semana pasada. Es una capacidad humana, ¿cierto? Pero como toda capacidad, yo puedo hacer de ella la virtud o el defecto, ¿sí? Entonces, qué bueno que pensemos en esto, en que si todos tenemos la capacidad de ser creativos, ¿cómo la estamos viviendo, ¿no? Y cómo la estamos utilizando. Que no sea pues, como para lo oculto, como tú dices. Pero es bonito advertir eso. ¿Sabes por qué? Porque en estos días, una de mis conferencias, yo volví a recordar una frasecita que repito mucho, una certeza de que qué es lo que queremos todos para nosotros mismos y qué es lo que quieren los maestros para los que educan y qué es lo que quieren los papás para sus hijos. Que sus hijos sean felices, buenos e inteligentes. Inteligentes es capaces, sí, pero capaces ¿para qué? Y felices ¿de qué manera? ¿Sí? Y buenos, o sea, buenos ¿cómo? Entonces, a mí me parece que es importante advertirlo porque un papá o una mamá se podría sentir muy a gusto de que el hijo esté siendo inteligente
Y yo creo que desde muy temprana edad el hijo va mostrando cómo puede usar esa inteligencia. Y el papá se puede confundir, tal vez no tiene la suficiente perspicacia, celebra la inteligencia y no censura el uso que se le ha dado a esa inteligencia, como para decirle al hijo, no, por ahí no es, para eso no es que eres capaz de esto. He notado que tienes una creatividad en el lenguaje grande, pero no para esto. He notado que tienes una creatividad para diseñar mecanismos, pero no para esto, no para torturar a las mascotas, por ejemplo, y así. Y parece extraño lo que estoy diciendo, y no, yo como acompaño tantas familias, me doy cuenta que a veces ellos dicen, mira tan avispado el muchacho. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Venga, pues avispado es que inteligente, malo. O sea, que mira con la que salió, mira la que hizo, y cuentan una pilatuna, y como que celebran el acto creativo. No, venga, la creatividad para eso no. Y no saben frenar. Y nosotros tenemos la historia muy triste del narcotráfico de Colombia, y uno de los grandes, para no decir aquí el nombre propio, pero todos deben saber de quién estoy hablando, pues se cuenta hijo de una maestra, que la maestra cuando vio, es muy triste que esa persona sea hijo de una maestra, dice la leyenda apócrifa o verdadera, ya que sabe uno con este personaje, que fue real, que fue inventado, cuando él tuvo su primera astucia de robarse unos exámenes de matemáticas previo a la presentación de la prueba y venderlos a sus compañeros para que les fuera bien, pues la mamá, siendo maestra, le dijo, hijo, recuerde, cuando uno va a hacer algo mal, lo hace bien hecho. Es una frase que se repite para hablar mal de nosotros, qué pena, pues de un personaje que mancilló nuestro nombre, que el nombre de Antioquia, donde vaya, de Antioquia, dice colombiano, ya. Sí, ya no lo digamos, pero el nombre de Antioquia, de una raza pujante, diferente, él cambió toda esta idiosincrasia. Entonces, miren que es un ejemplo muy triste, ¿cierto? Entonces, ¿valía la pena o no la aclaración, cierto? Sí, total. Sí, porque puedes ver al hijito ahí muy creativo en cositas, y está siendo creativo en inventar, para volver a las hormiguitas de la semana pasada, inventando un aparatico aquí muy lindo, pero es para aplastar la hormiguita. Venga, desde eso lo vamos parando, venga, ¿cómo que usted está inventando un aparatico para aplastar la hormiguita? No, a ver qué va a aplastar, mijito, va a aplastar lentejitas, va a aplastarle garbanzos, pues algo que sirva, aplastar, y así, y no frenamos, y se sigue utilizando. Por ejemplo, de las primeras fallas que empieza a cometer un niño en la mentira, el niño se va dando cuenta que hay dos planos con el lenguaje, dos planos, y hay niños que empiezan, eso es increíble, hay unos niños que empiezan a salir por el lado de lo lírico, de la poesía, de hablar, de que les gustan las palabras lindas, y hasta las combinan, y si tienen posibilidad empiezan a rimar, y algo vieron, un programa o algo en el colegio, y empiezan a contar historias, y entonces es lo creativo del lenguaje. Y otros, a la misma edad, se dan cuenta de la cantidad de cosas que pueden tener con el lenguaje, que hacen cosas con el lenguaje, y que mienten, y es a la misma edad. Papá, mamá, maestro, por favor, pongan cuidado. Sí, wow, interesante. Tremendo. Bueno, desarrollamos eso del perfil. Entonces, a ver, es una persona intuitiva, es muy intuitiva. La intuición es una forma, es un pensamiento como de frente, una diada, hace diada, no quisiera decir opuestos, pero la intuición podría ser el opuesto de la lógica, porque el proceso de la lógica pues viene estudiado por la filosofía, es un proceso que va paso a paso, con una secuencia, con la garantía de un paso garantizado por el cumplimiento de unas leyes que vimos, inclusive las leyes de Aristóteles, en la lógica aristotélica, por ejemplo, garantizan que el siguiente paso también se dé y el tercer paso también se da. Entran unos criterios ahí de verdad y de validez que no tengo que explicar ahora, pero es un paso a paso, mientras que la intuición es el insight. El insight también algo hablamos de eso cuando hablamos de Husserl, ¿sí? Aunque no es el término que utiliza Husserl, pero como la iluminación repentina, el entendimiento repentino de algo. Eso lo hace mucho el pensador, pues eso no lo hace mucho, no, así piensa el pensador creativo, es decir, ese momento de la creatividad, la semana pasada no dijimos esos 4 momentos de la creatividad, la preparación,
y la verificación que se dan con el hemisferio cerebral izquierdo, pero no le quiero meter neurología aquí a este café filosófico, pero primero se prepara el problema y hay mucho de inconsciente ahí, mucho de consciente, y en la última etapa se verifica. Entonces, en la segunda y la tercera etapa, que hay una incubación del problema y hay una inspiración, es ese tercer momento de inspiración del lo tengo, del eureka que nos han contado de Arquímedes, ¿cierto? Que a propósito de la frase eureka de Arquímedes, lo tengo, eureka, que es una frase, es una palabra muy, muy linda, pues también se juega con eso y se dice que en creatividad tal vez la palabra más importante no es eureka, sino qué extraño, qué extraño, qué extraño. Y en eso, que es otro perfil de la persona creativa, ahorita vuelvo a hablar de la intuición, y es que sabe encontrar situaciones problemáticas, sabe hacer conexiones no acostumbradas, porque la persona creativa es capaz de extrañar, o sea, de hacer extraño, de volver extraño. Esta flor no es común, pues porque aceptan esta flor, porque les parece muy normal ese color. Muy común. No, venga, usted tiene una especialidad. No, venga, esa flor. Venga, usted sabe qué hacen estos pistilos, qué hace este estigma, o sea, es lo que hace el asombro y el cuestionamiento de lo obvio y evidente. Y en eso, miren que el pensamiento creativo se va pareciendo mucho al pensamiento filosófico, porque el filósofo es ese que decide vivir en su ciudad como un extraño, como un extranjero, ¿cierto? Y aunque conozca muy bien su ciudad, decide vivir como un extranjero. Esa es una definición del filósofo. El filósofo siempre anda extrañando, es decir, volviendo extraño, es decir, no me fundo con eso, le pregunto a eso, le interrogo a eso. No dando las cosas por hecho ni acostumbrando. Por hecho, por sentadas, sí. Entonces así es el pensamiento creativo. Entonces la intuición en oposición al pensamiento lógico. La persona creativa, así lo habíamos dicho la semana pasada, es capaz de comunicar con facilidad, ¿cierto? Lo que piensa. Es valiente, también lo dijimos, pues los filósofos son valientes, tienen un pensamiento valiente. El pensador creativo desafía las suposiciones tradicionales, las desafía, cuestiona, o sea, se mueve. El pensador creativo, bien sea en ciencia, en arte, en filosofía, en la misma familia, parejas que trabajaste tú esta semana, pues lo que está practicando es el asombro, el quitarse la veladura, el velo que tiene frente a sus ojos, que le impide ver el mundo de siempre con ojos nuevos, ¿cierto? Y cuestionar lo que para otros siempre es así. Este matrimonio tiene que ser así, seguramente que fue lo que tú trabajaste esta semana. Así funcionan las parejas y punto. Así hemos llevado 20 años esto para adelante, ya sigamos aquí en lo mismo. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Usted a dónde está yendo? ¿Usted quién me lo está cambiando? ¿Usted quién le metió esas ideas en la cabeza? Ajá. ¿Usted cómo le ocurre que vamos a hacer eso? Yo les ponía el ejemplo esta semana de que es que yo no era tan viejo para eso, ¿cierto? Que es una expresión también que utilizamos mucho. Es que yo ya no estoy en edad para ponerme a hacer esas cosas. No, que no. Entonces a veces nos cerramos y por eso yo les hablaba mucho en este tema de la apertura, ¿no? Ajá. O sea, de la apertura y la flexibilidad que se necesita. Y creo que es una de las características que tiene el perfil del creativo, ¿no? Ajá. Que tiene apertura. Bueno, lo hablábamos hace 8 días. Y no es simplemente ya cerrarse y lo que se da por supuesto, sino que tiene esa capacidad de abrirse cosas nuevas. Ahora mismo mientras estás hablando me estoy riendo, pero me estoy controlando de la risa porque, mira, porque por un lado tengo un roto muy natural. Ese rotico es de verdad. Esta es la segunda vez que me veo con este blue jean. Una vez lo traje porque íbamos a hablar de filosofar y es de verdad y se fue creciendo y a mí me encanta esta prenda. Este pantalón, listo. Entonces, aquí tiene que ver con lo que estás diciendo y con algo. Este rotito, a alguien se le ocurrió decir, no, por esto no se puede perder, eso puede semejar esto, eso puede mostrar la textura de los hilos, puede mostrar la vena de la prenda, pues lo imbricado, puede
se relieve sobre una tela, es decir, lo vio con otros ojos y entonces empezaron a usarse los bruñeles rotos, que este es un roto de verdad, que se ha ido creciendo. Yo, ¿será que cuando está más grande sí seré capaz de salir de él? Porque por aquí tiene bruñidos, pero no el roto. Cuando estabas hablando yo te estaba mirando y resulta que yo podía haber tenido, yo lo había previsto, que te iba a mirar todo el café y yo dije, él quiere eso, que te viera florecido, porque todo el tiempo te estaba mirando a través de las flores, te ves hermoso, te ves hermoso. Además, el amarillo de las flores sale con tu verde, resalta muy bien con el blanco de tu tez, con el negro de tu barba, entonces es, o me estorbo o te veo yo, no, yo me lo voy a gozar aquí, pues cuando voy a ver a Jorge Iván florecido, pues Jorge Iván no va a venir con un buqué de flores a platicar conmigo, pero ahora tengo el gusto de verte y te ves como un cuadro, te ves muy lindo, la pared de atrás, entonces te estoy disfrutando. No, y estaba, pues yo pensé que íbamos a hablar fuera de cámara, porque una vez nos pasó que con Tita teníamos pues como la florecita que nos estaba tapando, y ella me dijo, no te veo, y mira que con este lo has sí, entonces mira, es como lo ves. Si yo, entonces quería ver este ejemplo, este que pongo muy clásico para entender cómo el pensador creativo ve más allá y ve soluciones y ve de otras perspectivas. Si yo te digo silla, yo te digo, ¿qué hacemos, Jorge Iván? Monticello tiene una necesidad económica, estoy poniendo un ejemplo, y nos heredan en ese momento 500 sillas. Hay un stock, una bodega llena de sillas, pero no es la bodega que nos están heredando, es el stock, el conjunto de las 500 sillas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacer con sillas? Y bueno, ¿qué hacer? Y ponte que hubiera sido durante el confinamiento, pues no podemos invitar a gente a conciertos a que use las sillas, hagamos espectáculos para usar las sillas, una sala de banquetes para usar las sillas, o sea, y ahí todas las soluciones son sillas, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo silla y me quedo simplemente con silla y la palabra silla, pero si de repente, que ahí ayuda mucho el pensamiento visual, el pensador creativo maneja mucho el pensamiento visual, no solo el pensamiento verbal, tiene una capacidad grande el pensador creativo con el pensamiento visual. En la filosofía, cuando desentraña significados y va mucho a las etimologías y a la filología, etcétera, también hay filosofías que han gozado, que han transgredido la palabra, que lo hace la función de la poesía. La poesía es como un pensamiento visual de la palabra, ¿cierto? Si desentrañamos silla, esa silla, aparte de silla, ¿qué es? Fuera de ser silla, ¿qué es silla? Y bueno, te digo, son unas sillas mullidas, así como estas, con cuerito, con espumita, son de madera, te voy aclarando, ¿cierto? ¿Qué más podemos pensar en? Estamos en confinamiento, no hay forma de llamar a espectáculos, 500 sillas, cantidad de problemas tenemos, no hay calefacción, supongamos que estábamos en Madrid, no hay calefacción, no, pongámonos más arriba, por allá en Santiago de Compostela. ¿Y qué más podemos poner en la silla? Hay que desbaratar esa silla, hay que desbaratarla, sí. Entonces, yo, prenderle fuego. Silla, entonces, pero esa silla es madera, es leña, no hay forma, no hay electricidad, esa silla es cuero para hacer zapatos, ¿sí? Esa silla es espuma para rellenar otras cosas, hacer almohadas, un colchoncito, colchones, o sea, esa silla es muchas otras cosas, o sea, somos capaces de descomponer. Eso mucho se hace con el pensamiento visual, el pensamiento verbal no, porque el pensamiento verbal congela cada palabra y etiqueta. Ese problemita lo tiene el pensamiento verbal, de etiquetar. Y como el pensador creativo es capaz de romper la frontera, ir más allá de la frontera, ¿sí? Bueno, hay otra díada que el pensamiento visual, yo le expliqué con Eduardo Uno la semana pasada, que es el pensamiento convergente y divergente, ¿sí? El pensamiento lateral y el pensamiento vertical. El pensamiento lógico converge. O sea, las verdades de la ciencia convergen, los dogmas convergen, ¿cierto? Cada disciplina tiene unas declaraciones, unos argumentos, unas
postulados que convergen, pero aquí es divergente, o sea, abren camino y rompen, se van, o sea, diversión, ¿qué es diversión? Una versión al lado de, por fuera de, ¿cierto? Entonces, divergente es el pensamiento del pensador creativo, o sea, es capaz de salirse de, y para eso necesita ser valiente. Entonces, mira que cuando te dicen uno está ya que una pareja diga, una está ya que va a hacer esas cosas, o yo cómo voy a salir ya de este trabajo, o ya toda la vida hemos hecho galletas, 25 años que ahora por el confinamiento que hagamos otra cosa, no, ya mejor cierre la fábrica. ¿Cuántas empresas quebraron por el confinamiento? Sí. Increíble, yo hablo de una empresa, pues que puedo decir el nombre porque la conocemos. ¿Cómo es posible, a no ser que alguien conozca la historia detrás de cámaras de Blockbuster? ¿Cierto? Pero Blockbuster sabemos que es el éxito de taquilla, algo Blockbuster. Pues Blockbuster se llamaba la empresa de alquiler, pues aquí en América, no sé si llegó a Europa, de alquiler de películas. Primero eran VHS, tú no habías nacido, y luego... No, por eso me tocaron el y luego VHS. Betamax, y luego VHS, y luego creo que alcanzaron a venir Blue, no sé qué, unos más delgaditos. Bueno, yo era una consumidora, alquiladora de esas películas, si fuera cine, era cine y tacos, bueno, listo. Yo digo, ¿cómo es posible que Blockbuster no haya visto el negocio que las plataformas, que si no digo los nombres, vieron, de decir, no, venga, la gente, y ya existía internet, ya existía otras formas de transmisión, o sea, ¿cómo es posible que no haya dicho, no, nosotros le damos un numerito, llama y con ese numerito usted entra y marca ese numerito y ya puede ver eso en su pantalla? O sea, ¿por qué no es el mismo Blockbuster el que se convirtió en esas plataformas? Que sabemos cómo nació esa primera plataforma. No es el dueño de Blockbuster, ¿sí? O sea, ¿cómo quebraron? ¿Cómo es que Kodak, la empresa que creo que conocen todo el planeta, bellísima, pues porque yo creo que es una empresa de esas que se nos ancla en el corazón, patrimonio, como el rollo Kodak, el flash, cubo de flash, eso tampoco es que existe Kodak, sí. Ir a Kodak, concesionario Kodak, el amarillo de Kodak, ¿sí? Y cómo muere Kodak, sí, o todavía hay impresiones en papel, pero Kodak es una cosa pequeñita ya, en este momento nada, no, qué cosita produce, ¿cierto? O sea, cómo no alcanzó a proyectarse en el mundo de lo digital, o sea, si tenía todo ese conocimiento. Yo creo que esa idea debe alarmarnos, lo que yo estoy diciendo, porque eso mismo es muy fácil hablar de Kodak, de Blockbuster, de lo que queramos hablar, ¿y nuestra vida qué? O sea, ¿por qué no nuestra vida de pareja, nuestra vida de amigos, nuestra vida de esta familia? ¿Por qué no nos vimos diferentes? ¿Por qué no podemos decir, si este es un matrimonio de 40 años, con el mismo amor transformado, pero esto es amor, o sea, no nos amamos igual que hace 40, pero quiere decir que nos amamos menos, no, se ha transformado, no está en la misma relación padre-hijo, pero transformada, ya tú eres adulto, yo soy un adulto y ya viejo, no, está en la misma amistad, es que, Jorge Iván, no podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos 20 años, los dos, como si hubiéramos tenido 20 años al mismo tiempo, pero seguimos siendo amigos, ya no hacemos esas pilatunas, porque ya no me aguantas, tita, si tú eras mi cómplice en esas pilatunas, no, Iván, ya tenemos 32, 35, ya yo no te celebro, es la misma amistad, pero somos diferentes, porque no nos transformamos armónicamente, eso es la que hace la creatividad. Y hay un llamado muy importante de las empresas, que las empresas inteligentes no todas lo tienen muy claro, las empresas que hacen gestión de conocimiento, y eso se puede transferir, para repetir la palabra transfer, a la vida de las familias y a la vida de uno mismo, la vigencia de uno mismo. Y es la siguiente, existe, yo ya en otros cafés he mencionado el asunto, los procesos de explotación, la palabra puede no entenderse, son los procesos de operación en las que esas verdades, ese pensamiento convergente, esa lógica es muy importante para mantenernos. O sea, hacemos galletas con una lógica de la ingeniería de alimentos, hacemos galletas con una lógica y las vendemos con una lógica de mercadeo, de precio, de ganancia,
de empaque, de traslado, de higiene, con una lógica de las leyes que cumplimos, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo es muy lógico en esa fábrica de galletas, ¿cierto? Entonces ese proceso de operación nos mantiene en el presente, pero lo único que nos garantizará el futuro, y nosotros somos seres de futuro, y con eso voy a ir a por qué somos creativos desde la filosofía, desde lo antropológico. Lo único que nos mantiene a futuro, nos asegura futuro, son los procesos de exploración, no de explotación, que son los procesos de creatividad. Entonces mira que una pareja es que nos quedamos haciendo lo mismo. Sí, por hacer lo mismo fue que perdieron, no es lo mismo. Ustedes tenían que ya verse en el futuro, uno mismo revisarse. Ya no puedo relacionarme así con los hijos, es que tienen 30, 35 años y yo soy diferente. Ya no puedo pretender regalarles lo mismo, ya no puedo pretender que los pocos encuentros que ya tenemos, aún viviendo en la misma ciudad o en otra, muchos menos, sean iguales. No puedo pretender que crean en lo mismo que yo. No puedo pretender que perpetuar esta familia y los valores de la familia es que eduquen a sus hijos, mis nietos, de la manera que yo los eduqué. Entonces, perdemos cosas a futuro porque no nos estamos visualizando a futuro, y a futuro no es la repetición, no es la lógica, sino que es la creatividad. No es sino la creatividad. Por eso ese proceso que le faltó a esas empresas en el confinamiento sucumbieron. Pero vuelvo a decir, es muy fácil decirlo. Es que también sucumben matrimonios, sucumben familias, sucumben relaciones de amistad, porque no nos fuimos transformando para el futuro, no fuimos creando. Además la creatividad, dejando ya a un lado la preocupación, ese tono de preocupación que yo le quise poner al café al principio de, ojo que con esto se hace mucha cosa mala, quise ponerme así como trémula, como así, como oscura. Es que, y dijimos que es la capacidad más humana, por eso Sabater tan lindo, yo he dicho eso tantas veces, pero es que me encanta repetirlo, cuando él escribe, quizá en el valor de elegir es que lo escribe, en el valor de educar, escribe eso, que la humanidad se ha acuñado el día, no que el ser humano hizo la primera ollita, para no utilizar el cuenco, ¿cierto? Sino el día que pintó la ollita, porque eso no es necesario. Entonces, nosotros somos seres que nos elevamos sobre la necesidad. Nosotros no queremos comer, queremos la gastronomía. Nosotros no queremos copular como los animales para reproducirnos. Entonces inventamos el erotismo y la bonita coquetería, ¿sí? Nosotros queremos pertenecernos, simplemente ser gregarios de manada. Entonces inventamos unas conductas prosociales, inventamos el amor también como una invención humana, el amor, ¿sí? La manera de quedarme, de adherirme, de vincularme, de proteger y reconocer, eso es muy bello, el amor como invento, ¿sí? Entonces nosotros no queremos quedarnos simplemente en el abrigar, no tener frío, sino en decorarnos, en variar, en mostrar que ahora esto lo conseguí en un lugar que había tigre, pero ahora en un lugar que había tortuga y en otro lugar que había no sé qué. Bueno, esos ejemplos ahora en el mundo del cuidado ecológico no quedan nada bien. Y de las pieles, pongo un ejemplo, ¿cierto? O que fui capaz de aplastar algodoncito, o que cuando guardé el pelito de mi ovejita y lo aplasté, pude hacer este pañito, etcétera, ¿cierto? No queremos simplemente tener abrigo en una cuevita, sino decorar la cuevita. Entonces tenemos lo suntuoso, es muy bello, porque lo suntuoso garantiza que ese sello de la creatividad, y lo suntuoso tiene que ver con un tema que quedó pendiente la semana pasada, y es cuando yo dije que había que explicar eso de que la creatividad era necesario y útil, pero yo tenía que explicar qué era lo útil, y ahí cerramos el café, ¿recuerdas? Exactamente. Sí, ahí cerramos el café, o sea que ahorita hay que explicar. Y la otra razón antropológica por la cual somos creativos, entonces ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo no fomentar la creatividad en la escuela? En la institución llamada escuela, si uno dice, si eso nos configura, si eso nos pone un sello de humanidad, ¿por qué no trabajamos la creatividad en la institución educativa
desde los primeros años hasta universidad. ¿Por qué nos hacemos simplemente repetidores de procesos y de verdades que simplemente nos mantienen en el presente, pero que no nos dan futuro ni nos garantiza que vamos a poder estar en el futuro? Eso es muy grave, eso es una deuda de toda de la institución educativa, no de todas, hay unas que no, de la institución llamada escuela como tal, al desarrollo humano. El que no se trabaje la creatividad y piensa que esté confinada a las materias de artes liberales o artes manuales, ¿sí? No, total. Gravísimo. Yo pensaba mucho esta semana, pues incluso lo desarrollábamos en este espacio que te digo, si me permites agregarle otra característica del perfil de una persona creativa es que sabe leer el momento, sí. ¿Cierto? Sobre todo, ¿por qué? Porque uno a veces piensa, y fue como la percepción que tuvimos en algún momento, es que la creatividad es estar haciendo un montón de cosas todo el tiempo, y cosas nuevas, sí, hace parte de esa apertura de la que hablábamos ahorita, recrear momentos, pero sobre todo, más allá de que es que yo me tengo que inventar todo el tiempo que tengo que hacer y cosas distintas, porque obviamente uno, por más creativo que sea, no puede todo el tiempo estar inventando cosas para hacer, ¿cierto? Pero sí digo yo, es saber leer el momento, cuando tú hablabas de que rompe o es disruptiva, y es, si nosotros en este momento tenemos un ritmo de vida, porque todos pues tenemos una rutina o unos hábitos o unas costumbres o un ritmo, que me parece que la palabra ritmo pues recoge muchas cosas, entonces yo tengo un ritmo de vida, yo me levanto a tal hora, voy a tal esto, lo otro, recojo hijos, en fin, entonces si ese ritmo de vida yo no lo estoy sintiendo tampoco pesado, ¿cierto? Puede que no sea tan necesario en ese momento romper, no quiero decir que no necesita que no sea creativo, no, pero digámoslo así que estoy bien. Pero la persona creativa es la que sabe leer el momento y dice, aquí hay que romper. ¿Sí? O sea, este ritmo ya se nos convirtió en algo pesado, ya se nos convirtió en rutina, ya se nos convirtió en monotonía o incluso en tedio, ¿no? Incluso ahorita si me puedes dar como esa explicacióncita de tedio para ti, ¿qué sería? Entonces, ahí es donde el creativo sabe leer el momento y dice, necesitamos algo que nos mueva, necesitamos algo que cambie, que rompa con lo que venimos, ¿cierto? Que puede ser algo grande o algo pequeño, algo sencillo, pero sí que se note que hay algo distinto. Entonces, yo creo que el creativo tiene que saber, bueno, es una persona que sabe más bien, leer el momento y uno dice, aquí hay que romper, ¿cierto? Aquí se necesita movimiento. Sí, claro. Los escépticos, como tal, la escuela escéptica, bueno, no voy a entrar ahora en detalles, pero pues esta escuela filosófica de unos 400, 500 antes de Cristo, inclusive sugerían eso de dudar, del dudar, que luego ese escepticismo es el escepticismo que hereda no como actitud, sino como método René Descartes, en el discurso del método, la duda metódica, capítulo 5, la duda metódica, ¿cierto? Como método. Pirrón, bueno, Zenón, Zenón es eleático, Pirrón. Practicar el hacer las cosas diferentes. Yo inclusive decía, practique ir por un lugar distinto, pero me estoy acordando, practique ir por un lugar distinto, vaya por un lugar distinto. Exacto. A ver, entonces tú dices, que es cierto, que una persona puede decir, ¿y yo para qué me tengo que ir por un lugar distinto si es el que me funciona? Yo sé que hoy día anda por Waze, el andar por un lugar distinto, piénselo para lo que sea, sacar el perrito, o dar la vuelta a la manzana, o ir a donde su abuela, o lo que sea. O sea, porque es que si vamos por un lugar distinto, la vida ahí nos puede regalar otra cosa y podemos ver otras cosas y podemos hacer otras asociaciones. Entonces parece un ejercicio bobo, Jorge Iván, sobre todo cuando alguien te argumente, pero es que por ahí es que funciona, ¿para qué voy a ensayar otra cosa? Porque es que ensayando otras cosas no sabes qué te sorprende, o sea, ábretele a la vida, qué persona vas a encontrar, qué animalito vas a encontrar, qué flor que no conocías vas a encontrar. Sí, ¿por qué tenemos que ir siempre a la finca, pues al rancho, a la casa de campo, los fines de semana allá? Porque no una vez al mes no vamos allá, sino que vamos a otro lugar, quién sabe qué cosas nos encontramos, porque
Porque ahí, ¿qué es lo que discuten los escépticos? Si no estamos asegurados. Y en ese aseguramiento, Jorge Iván, estamos cerrados. ¿Cómo vivo yo frente al mundo cerrado? Yo me tengo que abrir. Y abrir, obviamente, una persona que no se abre, pues está protegida a sí mismo, no quiere dislocarse. Por ejemplo, el arrogante, no hay un arrogante creativo, no lo puede haber, ¿cierto? Porque está en sí mismo, está situado, está ahí, está aferrado, ¿no? Entonces, está abierto y hay personas que no quieren desacomodarse, siempre es mejor dejar las cosas como están. Es una frase horrenda, una frase que se mueve mucho en las familias, siempre es mejor dejar las cosas como están, ¿cierto? Y inicialmente parece que es más fácil, ¿no? También, Ajá. dejar las cosas como están, esa famosa zona de confort también en la que caemos. Por eso el pensador creativo tiene una motivación intrínseca, no es extrínseca, no es que voy a encontrar en ese camino. Yo mismo en ese camino distinto seré distinto, es que yo mismo seré distinto, qué bonito, o sea, así, ¿sí? Ahora cuando te miraba yo tenía dos opciones, o me estorba y empiezo a decir esto, o voy a disfrutar a un Jorge Iván florecido. Hoy porque estás muy tranquila, ¿sí? Bueno, tienes otra como razón. un fuego en ti que... otra razón por la que se explica la creatividad, que es muy bella, no, que no solo voy a explicar lo de útil, ¿sí? Que es muy bella, es porque somos seres mortales, porque sabemos que vamos a morir. Eso es muy bonito y eso quizá lo mencionamos en el café de la muerte, en los cafés de la muerte. O sea, yo soy creativo, el ser humano es creativo porque es la manera de dejar huella. Una vez que yo me conozco mortal, mi lucha es ser inmortal. ¿Cómo ser inmortal? Dejar huella, ser un buen recuerdo, que no permanezca en el otro, eso es muy bonito. Y el acto creativo es un acto de inmortalizarse en otros, para otros, a través de los otros, además que es un acto de celebración de la vida. Las personas creativas, cómo alegran, cómo ratifican vida, cómo vigorizan, cómo celebran, ¿sí? O sea, cualquier acto creativo es desde la cocina, en la cocina se es muy creativo, con estas cositas que no podemos hacer este plato, el ajiaco que deseamos aquí en la sabana, cundiboyacense de Colombia, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y es celebrar la vida, eso es muy bonito porque la actitud del pensamiento creativo, positivo, con ética es, hay vida, generamos vida, eso es muy bello. Hablamos de lo útil. Sí, hay que hablar de lo útil porque nos quedan poco menos de 15 minuticos. Eso yo sé que en otros cafés salió el asunto del desarrollo humano, cuando hablamos de las palabritas ser, hacer, tener y estar. Ajá. Entonces algo puede ser útil, siempre pensamos es útil en el tener, entonces son muy útiles los cajeros. Tú naciste con cajeros automáticos, ¿verdad? Sí, ya me tocaron. Mentira, no, pero tampoco. Yo no nací con cajeros automáticos. No, pero yo creo que sí. Uno tenía que ir al banco, a hacer una fila. Es más, mi primera libretita de ahorros en un banco muy conocido en Colombia, no necesariamente muy querido, muy conocido. ¿Sabes con qué sí no nací? Con el celular. Sí, no me tocó. Bueno. Cuando era todavía el bipeo. Sí, era una tarjetita y uno entregaba, qué confiado, uno entregaba la tarjetita en la taquilla, porque yo tenía por ahí 11 añitos y a uno le enseñaba la cultura del ahorro y uno iba al banco y llevaba unos centavitos y el señor del banco anotaba con un bolígrafo, con su mano y ponía la firmita y un sello y eso era suficiente, eso era fehaciente. Y uno volvía con la libretica y después hubo una libreta y muchas otras cosas, inclusive pues en otros dos países que viví antes del cajero y bueno, era algo muy similar. Los cheques, bueno. Entonces, sí, es muy útil un cajero para el tener, es muy útil un ducto de agua para el tener agua, es muy útil un cajero para conseguir mi dinero que además es mío, ¿sí? Es muy útil pues unas ondas que se convierten en electricidad y nos iluminan en lugar de tener aquí unas velas que se van a gastar y que además se pueden incendiar, crear un incendio. Eso es útil en el tener,
pero está también el útil en el hacer, sí, es más fácil hacer un jugo en una licuadora con unas cuchillas que trituran la fruta y no moler con la fuerza que imprime mi mano con un molinillo, o bolinillo, si es molinillo, bolinillo, aquí triturando, ¿sí? Bueno, útil en hacer. Útil en el estar, sí, es muy útil una silla, porque el bienestar, el bien hacer, el bien tener, el bienestar, es muy útil para mí bienestar esta silla. Uy, me encanta que sea de brazos, como puedo poner los brazos aquí, tomar cierta actitud, cuando pueda los recojo acá, no me quedan colgando, genial, hasta un librito me cabría aquí, sí. Pero no tenemos en cuenta, queda muy al margen, inclusive en los programas de desarrollo humano, que ahí volvemos con el tema de tus parejas y el tema de mi preocupación y mi dolor y bueno, mi esperanza también en la institución llamada escuela, y es útil en el ser, las cosas que son útiles en el ser. Entonces, a ver, hay muchas cosas que juzgaríamos de alguien, porque se gasta el dinero en viajes en lugar de ampliar su casa, porque se gasta el dinero en cuadros, en obras de arte, en lugar de tener un carro, ¿cierto? Que lo llevaría más fácil de su lugar de trabajo. Porque esa persona compra ese cuadro y se relaja los sábados viendo ese cuadro y soñando cosas, y llega cansado a su casa y se sienta en ese sofá a ver ese cuadro y se inspira y piensa en lugares lontanos y bueno, porque viajando aprende, conoce, sueña más, se antoja, ¿cierto? Y piensa que no le importa todo el año andar en un transporte público, ¿sí? O sea, para su ser, incluso cosas suntuosas, hablemos de cosas suntuosas, pues los viajes son suntuosos, ¿no? El maquillaje para una mujer, ¿por qué te pintas? Pues una mujer con 4 hijos, y, pues vaya a ver usted, resulta que si esa persona nos echa aquí un poco de cosas en los ojos, en los cachetes y en todas partes, no se siente bien, no tiene autoimagen bonita, positiva. Como no se siente bien, no va a relacionarse bien en el trabajo y trabaja recepcionista, o va a estar ocultándose, va a estar así, como recogida, no se quiere relacionar porque no cree que es bonita. Pues si maquillarse mejora sus relaciones humanas, pues maquíllese, señora, maquíllese. Es decir, no se gaste la plata en maquillaje dejando sin mercado a su sobrino o a sus hijos o a con quien tenga obligación. Compre primero el mercado, es lo que le queda en el maquillaje. Pero ¿cómo vamos a discutir que no sea? Entonces ahí es cuando es muy bonito, cuando se habla de necesidades suntuosas, inclusive en el campo de desarrollo humano, cuando se escala a esos niveles y se concibe, y en estos programas de démosle casa a alguien, démosle comida a alguien, ¿cómo se piensa de bonito? Sí, pero comida bien servida, en una bonita vajilla, en una buena mesa, con compañía, con música, ¿sí? Sí, démosle casa, pero no así simplemente el techo, las paredes, no, y pongámosle esta baldosita, y pongámosle estas puertitas lindas, y estas ventanas, y este jardincito, o sea, se tiende a lo suntuoso, porque eso ratifica que somos más que animales. Entonces la creatividad apunta mucho a eso, a elevarnos. O sea, la creatividad es muy bella, es esa capacidad humana que ratifica estamos vivos en todo lo que nos hace humanos, desde el hacer, que es lo más pragmático, el tener para la seguridad, el estar, el presente y el ser. Eso es muy bonito, la creatividad en el ser. Entonces cada vez que juzguemos esto es creativo o no, pues repasémosle por esas 4 columnas y vamos a tener que reconocer que sí son creativas, y por eso en los programas de desarrollo humano se incluye la satisfacción de una necesidad. Es que alguien diría, pero ¿por qué están invirtiendo dinero en eso? No, eso es suntuoso. Es que lo suntuoso es humano. Total. Lo suntuoso es suprahumano. Lo suntuoso es lo que me eleva de humano, que no es lo mismo que me hayas traído este tequilita tan deliciosa en esta copita que en un vaso en donde me sirve la leche. Ay, Jorge Iván, ¿qué es eso? En el mismo vaso que me sirve. No, pero qué lindo, y qué lindo, mira, y no le quiso pintar los 2 ojitos iguales. Uno dice, ay, ¿para qué perdió tiempo? Vea, si hubiera demorado menos, gasta menos tiempo, y al venderlos gana más plata. Porque se demoró más pintando un ojo más grande, un ojo, ¿para qué cambiar de todos los colores? No hágalo del mismo color.
y ya, le sale más barato y gana más plata. No, no, esa persona quiere verse ahí, cada rasgo es único. Sí, mira, con eso que acabas de decir, para que cerremos, cómo me pareció, o sea, tengo la experiencia en el estudio que hice hace poco, Sí. sobre la especialización en salud mental, éramos 3 en el grupo. Una de ellas, cuando ya estábamos haciendo la presentación para poder dar razón o dar cuenta de nuestro trabajo, con un detalle, o sea, hicimos un logo, es un pulpo, ¿cierto? Sí. Y a su vez un bombillito que tenía pues como por un lado el corazón y por otro lado un cerebrito. Entonces unos colores muy, muy llamativos. El hecho es que haciendo la presentación, esta compañera empezó a buscar e investigar cómo se sacaban esos colores del logo para que así pudiéramos tener la presentación. Nos demoramos el doble, yo debo confesarlo, yo le decía pero Beni, no podemos hacer simplemente con los colores preestablecidos. Y ella me dijo, no, esto tiene que quedar con los mismos tonos de nuestro logo. Fue aclamada, ¿cierto? Sí. Fue capaz de ir más allá, fue capaz de decir, mire, es que esto es, ¿no? Nos eleva, esto nos eleva. Y la verdad, ya cuando vimos el resultado final, yo dije, siquiera lo hiciste. Sí. Pues dile como el super abrazo. Qué lindo. Claro, mira, un creativo no es mediocre. El creativo, cuando recordamos el café de la mediocridad, no es el alma de la especie, no, es el alma individual, diferente, y no teme el cansancio, y no teme la soledad, no teme el quedarse solo, el ser diferente, el no ser aplaudido, el ser rechazado. Por eso es valiente. Qué bonito, ¿no? Así es, entonces bueno, ahí les dejo para que también tengamos esa reflexión. Sí, se nos acaba el tiempo, libro. En la New York, ahora que tú y yo estamos pensando en New York por ciertas razones, ya luego tú verás cuando lo compartes con los contertulios, la Estatua de la Libertad que muchos conocemos, la figura sostiene un libro muy bello. Cuando se construyó esa estatua, pues que fue un regalo de Francia, no existía el avión. El libro tiene unas letras. ¿Para qué el escultor pensó en eso si nunca iban a ser vistas esas letras? Nunca, porque el avión no existía. ¿O qué pensaba él? ¿Que iban a pasearse en globo? ¿Pensó que iban a pasearse en globo sobre su estatua? Que las estrellas leían, ¿qué pensó? La excelencia. No importa que nadie me vea. Así es el pensador creativo, se mueve intrínsecamente. Eso a mí me da escalofrío pensar que tuvo ese detalle en una parte de la estatua que sabía que nadie iba a ver. Y él se murió sin saber que eso pudo haber sido visto y que ahora se ve. Eso es muy bello, es cómo esculpes tu vida, ¿sí? Exacto. Bueno, y el librito para tengo mucho gusto en presentar esto. Este libro es tuyo, te lo regalé yo. Así es. En presentar esta colección, que importa que terminemos como haciendo propaganda, porque sé que es una colección que será, pues, que es internacional. Entonces, qué rico recomendar un libro que se consigue fácilmente. Pues aquí en Colombia una casa editorial pues es la que la está distribuyendo, pero esto es una edición internacional, repito. Son como 40 tomos de filosofía. Entonces hay el libro sobre Heidegger, Schopenhauer, Hegel, los estoicos, hay uno de filosofía helenística, Nietzsche, creo que han metido a Freud, me encanta que lo han metido, pues que no es un filósofo, lo metieron. Entonces hay Deleuze. Hay 40 volúmenes y se lee de manera tan agradable, tan agradable. Yo he tenido que resistirme para no comprarla, porque digo, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a hacer esta enciclopedia de 40 volúmenes? Pues porque es filosofía de divulgación. Entonces yo digo, bueno, yo no necesito esos 40 volúmenes, por Dios, que ya estudiaste eso a fuerza en la universidad. Ay, pero es que se lee en ese papel, en esa letra, es un resumen. Y yo todavía estoy antojada de comprármela. Pero no te lo presto. Sí, tiene unos resúmenes. Entonces creo que es una buena colección. Yo te compré muy confiada, con mucha confianza,
Cuando yo vi, uno es escéptico, como estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos, uno es escéptico cuando ve esta literatura un poco bestseller, comercial. Ay, pero cuando volteé y vi Manuel Cruz, es el director de la colección, yo dije, no, ahí sí quiero los 40. Y te compré esto porque en esos días estabas gomoso con este tema, ¿sí? Gomoso decimos aquí en Colombia, muy apasionado. Manuel Cruz es un filósofo muy importante español, vivo, filósofo y político. Fue presidente del Senado un año de España y ahora es presidente, yo no sé explicar bien el cargo, de lo que son las comunidades autónomas. O sea, es un filósofo y político importante. Yo he traído otro libro de Manuel Cruz, Amo, luego existo. He traído como 2 o 3 libros de Manuel Cruz. O sea que completa confianza. Con ese director, completa confianza en esto. Cómprense los libros que quieran, ya saben, aquí en Colombia es lleno de tablas, es como un librito académico y no, una delicia, una delicia. Entonces, filosofía de divulgación. Recuerden que Jorge Iván y yo estamos en esto por aquello de que si Epicuro, el mismo Montaigne, ¿qué me le han hecho a la filosofía? ¿Qué me le han hecho? Me le pusieron esa máscara gris, no. Y Diderot, a popularizar la filosofía. Nosotros estamos aquí en este café es para popularizar la filosofía y bueno, qué rico como nos vamos a disfrutar el otro viernes, ¿verdad? Con el Día Internacional de la Filosofía. Invitados todos para dentro de 8 días. Entonces, este título, no, cualquier título de esa colección, que entonces, ¿cómo se llama la colección? Exacto. Ay, ¿cómo se llama la colección completa? La colección se llama Filosofía. Ay, les vamos a quedar debiendo esto aquí en los letreritos, se lo ponemos, la colección de filosofía. Sí. Bueno, ahí está. Gracias, Cita, por la recomendación. Bueno, tú mencionaste New York, ¿sí? Y queríamos pues hacer este cierre recordando a nuestra gran amiga Sandrita, sí. Que ustedes constantemente pues, escuchaban que era Sandrita, que Sandrita también estaba tomando tequila, que Sandrita que cierra la puerta, que Sandrita que va a venir alguien a saludar a ti te nos gusta, que Sandrita que mira que tú lo estás escribiendo esto, que Sandrita que las piernas de Tita, que Sandrita que el micrófono. Que estaba en la parte técnica, siempre detrás de cámaras. Bueno, en un café salió aquí frente a las cámaras, sobre todo hace un año, casi un año que hablamos de la casi no logramos que se sentara con nosotros. Así es, así que a Sandrita un saludo muy especial allí en New York. Gracias también por todo lo que has hecho por nosotros y sigue siendo parte. Sí, fue muy bonito compartir con Sandrita estos 2 años y medio. Quiero resaltarla porque representa a esas personas que están en silencio y tras de cámaras, tan lindo en nuestra vida. Pensemos en esto, ¿cuántas personas están detrás de nuestras cámaras? Cada persona está en el escenario. En mi vida yo soy la protagonista en mi escenario. Pero yo tengo mucha tramoya atrás, yo tengo mucha gente atrás sin la cual yo no podría salir al escenario, yo, o sea, cada uno que es el protagonista de su escenario. Y Sandrita fue para nosotros 2 eso, ¿cierto? Hasta desde la bebida, de cuántas veces nos antojamos de cosas. Yo me acuerdo el día de una soda saborizada y ella corrió para esas cosas. Cuando nos sorprendía el día que nos comimos con dificultad, tomamos, porque eso era medio tomar, medio comer la malteada, fue un regalo de Sandrita. Exactamente. Ella imaginaba cosas, Sandrita pues nos sugería temas, ha sido la primera que celebraba con nosotros el tema, lo que dijimos, lo que no dijimos, y metimos las patas. Era también la persona que nos regañaba, a mí pues que si cruzaste, que no cruzaste, la persona que revisaba mi ropa, mi peinado, para que vean lo importante que ve ella en este café, así que un abrazo muy especial. No, te extrañamos, se me va a quebrar la voz muchísimo, Sandrita, te vamos a extrañar mucho. Muchas bendiciones allí en este hogar donde ahora estás con tu hija y tu nieta, así que un abrazo muy especial. Y gracias a todos también por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Ya saben que dentro de 8 días vamos a tener este tema, a celebrar el Día de la Filosofía. Va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. ¿Listo? Titica, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu creatividad, por ese fuego que te acompañó hoy. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo Café Filosófico.